Vamos a hablar hoy, como les decía, de estas familias botánicas, dos de las más grandes que hay en el reino vegetal. Una es la familia de las asteráceas, que también se le llaman las compuestas, y ustedes las van a reconocer porque son plantas que se parecen al girasol o al diente de león. Y la otra familia que vamos a revisar el día de hoy va a ser la familia de las lamiáceas o labiadas. Antes se les llamaba labiadas, y es la familia del toronjil y de la lavanda. Esta familia es la de los girasoles y la del cempasúchil, las asteráceas. Anteriormente llamada familia de las compuestas. ¿Por qué se llaman asteráceas? Porque quien le puso el nombre, que es que se llamaba Carlos Linneo, se imaginó que las flores vistas desde arriba, si ustedes ven con imaginación ese soleado, pues le van a ver cara de girasol o de un diente de león. Y como este solecito es astro, el astro rey, por eso le pusieron el nombre de asteráceas. Aster Mm, significa astro o estrella. Entonces, todas estas florecillas que parezcan un astro y que se compongan de muchas flores chiquitas van a ser asteráceas o compuestas. Por lo general, esta familia de plantas son hierbas y a veces, muy rara a la vez, arbustos. Hay un par de excepciones que son árboles o enredaderas, pero que con la idea de que son hierbas y por muy pocas ocasiones arbustos. Bueno, presentan hojas que van una sí y una no, una sí y una no. Es decir, están opuestas. Y las láminas, es decir, cada hojita, son completas. Es decir, no están familia. Es que el diente de león, uno puede decir que es una flor amarilla, pero en realidad no es una sola flor, es un conjunto de muchas flores chiquitas, que a ese se le llama inflorescencia, y en esta familia se le llama capítulo. Es decir, que en esta imagen estamos viendo un capítulo floral de un diente de león. También ustedes pueden ver cómo tienen unas como hojitas más fibrosas en la base de la flor que se une al pedúnculo, que es el tallito, y esas se llaman brácteas. Y el pedacito que no es amarillo y que es como que lo que envuelve a la flor, se le llama involucro. Pero bueno, esos son tecnicismos botánicos que si ustedes gustan saber más, pues qué mejor, ¿no? Pero entonces nos quedamos con lo siguiente, que las compuestas o las asteráceas tienen una forma de astro o de estrella y que son muchas flores chiquititas que componen a una inflorescencia. En esta imagen, de arriba está muy fácil. Es un diente de león. Podemos herbáceo, como nos enseñó José, y que ahí tiene sus capítulos amarillos. Y luego tenemos una imagen, un acercamiento, donde vemos lo que podríamos llamar como petalitos o pétalos chiquitos, que en realidad son unas estructuras que se llaman lígulas. Cada uno de esos pétalos o lígulas representa a una flor. Y como nos enseñó José, cada flor da origen a un fruto. Cuando nosotros le soplamos a un diente de león, vemos que se dispersa por el aire y tiene una como semillita en la base de la estructura. Ese es su fruto, que se llama aquenio, que es muy parecido o igualito a una semilla de girasol. ¿Alguien reconoce la planta de abajo? Es una planta medicinal muy famosa.
Bueno, esta planta es de la farmacopea europea, de la herbolaria europea, y se llama milenrama. La milenrama es una planta ya muy, muy viejita, que se conoce de hace mucho, mucho tiempo, y pertenece también, la diferencia es que esta no se dispersa por el viento, pero también cuando se seca la flor, ahí deja sus frutos y sus semillas. Bueno, como ven en este mapa, y como le decía yo, esta familia es una de, o la más grande de todo el reino vegetal. Abarca pues prácticamente todo el mundo. Incluso hay hierbas compuestas en el Polo Norte. En el único lugar en donde no hay es en el Polo Sur. Pueden estar en bosques templados, en semidesiertos, en matorrales, hasta incluso en ambientes urbanos como el nuestro. Esta familia a nivel mundial tiene 1,700 géneros y 24,000 especies. En México tenemos 417 géneros y 3,113 especies, de las cuales 1,988 solamente existen en México. Es decir, que esta familia nos da 2,000 plantas que solamente encontramos en México. Esta es una lechuga. Como esta, la florecita se figura como un solecito, como un astro, y está compuesto de varias florecitas. La lechuga también pertenece a esta familia de las asteráceas. Si ustedes algunos no cosechan una lechuga a tiempo, se les va a empezar a subir a floración, como se dice. Va a empezar a desarrollar sus florecitas y de ahí vamos a poder obtener semillas. Bueno, como ven, es fácil de identificar, aunque esta familia es enorme, presenta una diversidad muy grande y a veces uno pudiera decir, pero es que no se parecen en nada. Por ejemplo, ¿alguien reconoce la flor anaranjada de arriba? Ese, el pericón, exactamente. El pericón es otra planta de esta familia y esta planta la utilizamos como medicinal, también de uso ritual, porque como condimenticia, como si fuera el orégano. ¿Alguien reconoce la florecita de abajo? La moradita. Este es el cardo santo, el cardo mariano. Sí, sí, Mariana. También se da mucho en México. No era una especie en México, pero ya está naturalizada. Y de esta planta se utiliza todo, incluyendo las semillas. Pero como ven, la flor parece muy diferente y podrían decir, ay, no se parecen en nada, pero la realidad es que las dos flores no son una sola flor, son muchas flores chiquitas que están reunidas en un solo capítulo, en una sola estructura. Y como vistas desde arriba parecen un solecito, pues son un lado izquierdo con el fondo negro. Tenemos dos florecitas blancas que parecen margaritas. Estas flores las tenemos en el huerto de aquí del Pilares Benita Galeana. Los dos son plantas con uso tradicional. El del fondo negro, de la esquina superior izquierda, se llama mozoquelite. Y ese se da, pero, bueno, no horrible, sino que se da muy bien en el huerto del Pilares. Y esta planta es de uso medicinal, de uso forrajero, y también se puede utilizar como abono verde. La planta de arriba se llama mozoquelite, de nombre científico es Videns odorata, y sirve para, lo podemos utilizar como abono verde, la planta forrajera, y también tiene uso para enfermedades gastrointestinales, igual que la planta de abajo, que se llama mozote o Videns pilosa.
ustedes ven y son muy parecidas, pero la diferencia es la cantidad de esas cositas blancas que parecen pétalos, pero que se llaman brácteas. Quien haya visitado Toluca, ahí por las fechas de septiembre, octubre, va a notar que hay muchas de flores, como la que está en medio arriba, que se llaman cosmes ahí se dan mucho. Esa planta de uso ornamental. La de abajo, la anaranjada con rojo, se llama cinia. Hay cinias mexicanas y cinias importadas. Esta es una cinia mexicana y también es de uso ornamental y de uso melífero o polar. La de arriba a la derecha en la esquina, solamente la conocen, es una gerbera. Y esa mueve mucho dinero en el mercado de la floricultura. Y abajo tenemos una planta no muy conocida, pero que tiene ya muchos años usándose, que es el anís de monte o anisillo, que es primo más cercano de las empalaguetes filifolia. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunas hortalizas que son de esta familia de las asteráceas. Primero, pues la estrella, que es la lechuga, el diente de león, que es hortaliza y medicinal. Tenemos abajo la alcachofa, y esta que parece una lechuga güere es una achicoria. La achicoria nosotros en México la utilizamos más de uso medicinal y solo consumimos las hojas, pero en realidad en otras partes del mundo se consume toda la planta, incluyendo su raíz. Aquí tenemos otros ejemplos de otras especies de asteráceas. Aquí arriba a la izquierda tenemos una flor amarilla con un fondo más oscuro, que ese es el cártamo. Si ustedes cocinan con aceite vegetal, seguramente han usado en algún momento el aceite de cártamo. Es una planta que mueve mucho dinero en el mundo y que aparte hay muchas hectáreas destinadas a su cultivo. Igual que el girasol. El girasol también, aparte de que se extrae aceite de su semilla, también se utiliza como forraje animal. A la siguiente tenemos la cempasúchil, que es una planta nativa de México, que nosotros la utilizamos principalmente de uso ritual y ornamental, y después se le encontraron usos industriales, sobre todo en la industria alimenticia, por su alto contenido en carotenoides. Abajo, a la izquierda, la aula. Esa también medicina muy conocida, y también muy segura. También es una planta polinizadora y también se consume como hortaliza en algunas partes del mundo, en ensalada. La de en medio abajo es una equinácea y seguramente alguien ha consumido cápsulas o extractos de equinácea, que es una planta medicinal muy recomendada. Y a la derecha abajo tenemos una variedad crisantemos. Los crisantemos también pertenecen a esta familia. Como ven, esta familia es muy diversa, es muy diferente entre sus géneros y entre sus especies, pero tienen muchos usos. Ahora necesito un valiente o una valiente para que responda una pregunta. La pregunta es, ¿cuál de estas plantas que aparecen en la pantalla es una asterácea? Porque la planta de arriba es la hierba del sapo. Esa hierba del sapo no es una asterácea. ¿Por qué no es una asterácea?
porque no tiene esos tonos que dan lugar a cada florecita. En cambio, la planta de la derecha, si ven ustedes, le notan unos como pelitos. Esos pelitos son como petalitos o las lígulas que dan lugar a cada una de las flores. Esa planta es un cené. Les decía que esta familia es medio engañosa, pero ustedes recuerden, uno, que tenga la forma estrellita, que tenga un hábito herbáceo y que tenga esos como pelitos o pétalos chiquitos que dan lugar a cada flores. Recuerden al diente de león, al sol o al cempasúchil. Esos son sus ejemplares que van a tener como referencia. Ahora seguimos con la siguiente familia, que es la de las salvias y los toronjiles, que se llaman lamiácea. Anteriormente le decían labiadas. ¿Por qué labiadas? Porque al botánico que la describió se le ocurrió que parecían unas boquitas abiertas las florecitas. Entonces, las labiadas tienen dos, entre comillas, labios, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y por eso se llaman labiadas, y tienen las florecitas una estructura tubular. Por ejemplo, aquí tenemos a la flor del toronjil rojo y a la flor de la lavanda. Por lo general son hierbas y en ocasiones arbustos, muy rara vez árboles. Arbustos como el romero y hierbas como el toronjil. Algo que es una característica es que si la con la mano desprenden mucho olor, por ejemplo, como el orégano. La otra es que se dice que son zigomorfas. Esto quiere decir que tienen un eje de simetría que lo podemos partir en dos exactamente a la planta, pero por un solo lado. Solo tienen un eje de simetría. Aquí tenemos unos ejemplos de flores de la familia Lamiácea. Todas estas flores que están en la fotografía son de especies mexicanas. Bueno, como en el mapa, esta planta es cosmopolita, quiere decir que siempre está cerca de los humanos. En los únicos lugares donde no está es en la Antártida, en el desierto africano y en el desierto del Gobi en China. Por lo general les gusta el bosque templado, más o menos en las donde tienen las estaciones marcadas. Tenemos 236 géneros y 7,173 especies. En México tenemos 32 géneros y 591 especies. ¿Alguien puede imaginarse cuál es esta planta que aparece en la imagen? En México tenemos una planta, una especie muy importante, exactamente es la chía. Tenemos una especie muy importante en cuanto a nuestra cultura que pertenece a esta familia labiadas o lamiáceas. Pueden ver en el códice cómo lo dibujaron, cómo se ve la planta en la fotografía y un acercamiento a la flor y cómo tiene esta característica como si fuera una boquilla con dos labios la flor. Por eso se llaman las labiadas o lamiáceas. Entonces yo creo que es la lamiácea más importante en cuanto a la cultura de México. Pero tenemos otra, la flor de hasta abajo a la izquierda es la flor del toronjil. Y el toronjil, este toronjil morado o agastache mexicana,
es una planta medicinal mexicana que se usa desde épocas prehispánicas y es nativa de México. En la foto de en medio podemos ver la floración del orégano. Y en la foto de la esquina superior derecha podemos ver la flor del tomillo. Ustedes pueden notar que la del toronjil no se parece tanto a una boca. Al lado izquierdo tenemos la lavanda, en medio tenemos al romero y en la derecha tenemos a la salvia. Esta salvia que se utiliza como especia o condimento en la gastronomía, que viene de Europa. Y aquí tenemos otros ejemplos. Ustedes en la esquina superior izquierda van a encontrar el manrubio. La de medio arriba es la albahaca, la de arriba a la derecha es la menta, la de abajo a la izquierda es el poleo, la de en medio es la mejorana y la de la derecha abajo es la hierbabuena. Ahora, ¿quién será el valiente en resolver la siguiente pregunta? ¿Cuál de estas plantas, cuál de estas especies? Una es el mirto rojo y el otro es el muicle. ¿Cuál de estas especies es una lamiácea? ¿Cuál de estas especies es una labiada? El de la izquierda No se es amontonen. la miada, la viada, ¿Por qué? Mirto rojo. porque va en ¿Por una qué? sola ¿Por qué? dirección. Porque va en una sola Ajá. dirección. Ajá, ¿qué más? Ay, no sé eso. Tiene como ¿Y por qué boquita. tiene Ah, sí, tiene eso, su boquita. Tiene parece su una boquita. como boca, ¿no? Así como si fueran Sí, labios. Exactamente. sí, como La flor roja, si la apachurramos, como que ladra. exactamente. Ya si le pusiéramos ojitos, ya parecería carnívora, ¿no? Bueno, pues esta Sí, flor roja es el mirto rojo. Y sí, en efecto es una labiada. La del lado derecho es un muicle. Se parece, pero no pertenece a esta familia, porque el muicle es un arbusto, casi un árbol, que alcanza hasta 16 metros de alto, por lo cual no sería una labiada, y también la forma de la flor no se parece tanto cuando ya uno le busca la boca, por decir algo, ¿no? Bueno, pues esta es hasta aquí mi participación. Bueno, quedamos con Elia. Hola, pues muy buenos días a todos. Voy a hablar un poco sobre los tipos de semillas, las clases y algunas variedades. Como hemos platicado en clases anteriores, todo va en sí unido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recordaremos a grandes rasgos lo que habíamos comentado de qué es la semilla. La semilla es la estructura mediante el cual vamos a realizar la propagación de las plantas. Bueno, vamos a recordar un poco. La parte más externa, esa parte en la imagen que se ve cafecita, es la envoltura que es llamada tegumento. Originalmente esta rodea al óvulo. Estas semillas están presentes tanto en angiospermas como en gimnospermas, pero en las gimnospermas están desnudas sobre las brácteas por ejemplo, de los conos. No sé si reconozcan estos conos que son los que vemos de algunos árboles que conocemos
vulgarmente como las piñas. Y en las angiospermas, que son las más conocidas, las que nosotros sembramos en nuestro huerto. Para obtener estas tenemos una clasificación. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les había hablado sobre que la polinización era muy importante para nuestro huerto? ¿Por qué va de la mano con las semillas? Porque muchas de estas para tener una reproducción necesitan una polinización y por ahí el tema que les voy a hablar, que son las semillas de polinización abiertas. Pero ¿qué son estas semillas de polinización abierta? Estas semillas llamadas por sus siglas en inglés, semillas OP, son semillas que ocurren en una forma natural, o sea, por medio de un polinizador, por medio del aire, de la lluvia, y en ellas nunca van a involucrar la mano del hombre. Por mucho tiempo, estas semillas han sido consideradas la forma más natural y la forma de reproducción más simple. Muchas veces se cree que porque nosotros no metemos la mano van a tener alguna dificultad o va a tener errores, pero muchas veces no nos ponemos pendientes, como comentaba el compañero Misael, los aztecas no tenían la tecnología que ahora tenemos y ellos usaban esta polinización, esperaban a que el viento, el azar o algún insecto o ave hicieran esta polinización. ¿Por qué se llama polinización abierta? Porque reciben abiertamente el polen de otras plantas. Muchos me dirán, por ejemplo, si el polen es un ejemplo absurdo, pero ¿por qué mi nochebuena no se combina con el girasol? Bueno, porque las plantas también tienen un mecanismo para ellas mismas identificar de que sean compatibles, para que éstas puedan reproducirse en su misma, podría decir, en su mismo especie, ¿no? O sea, no van a reproducirse solitas especies diferentes. También les quiero comentar que de esta polinización hay ventajas. Por ejemplo, que vamos a tener una gran diversidad de estas, ya que nosotros no intervenimos en sus desarrollos, en su propagación. Es un método completamente natural. Y muchas de estas semillas han tenido la característica de tener un sabor muy peculiar. De ahí surgen otros conceptos, por ejemplo, de las semillas nativas. Ellos se dicen que estas semillas tienen ciertas características que, aunque digan que es la misma semilla, no la vamos a encontrar en otro lugar, ya que influyen muchas cosas, por ejemplo, el sustrato, la temperatura del lugar, el entorno, los polinizadores. Entonces, esta es una de las ventajas de esta polinización y sobre todo el costo. Una polinización donde ya influye el hombre, aún por muy bajo costo que sea, tiene un costo. ¿Por qué? Porque ya está influyendo otros mecanismos y otros componentes que nosotros estamos manejando. Pero también esta polinización tiene desventaja. Por ejemplo, estas tienen menor capacidad de resistir enfermedades, ya que así como son adaptadas a su entorno, también si llega otra enfermedad peculiar a otras, estas las pueden afectar en mayor forma. Y otra desventaja también sería la evolución de esta. Al ser idénticas a la madre, nunca va a haber una evolución o nunca va a haber una diferencia notable entre ellas.
Existe una diversidad de semillas en esta polinización. Las más representativas de estas, como les comentaba, son las semillas criollas. Las semillas criollas, por su nombre, sí no son muy representativas, pero en muchos pues las conocen como semillas autóctonas. ¿Por qué? Porque son propias de la región. ¿A qué nos referimos a semillas criollas? Hace referencia a que están adaptadas al entorno. El proceso de estas comúnmente, casi en un 90%, son completamente de selección natural. En los últimos años ya nos hemos involucrado en estas, ya que queremos conservar lo nativo de la región, y muchas veces por eso hemos metido la mano. Entonces, ahorita hay como un boom de estas semillas, ya que pues muchos dicen que no deberíamos de meter las manos porque pues estamos cambiando muchas cosas aunque nosotros no lo creamos. Por ejemplo, los mismos pobladores que ellos tienen, bueno, que ellos realizan estas, bueno, para obtener estas semillas criollas, nos dicen que el sabor cambia, que aunque no se ve a simple vista en su forma o en su color, en donde más se dan cuenta es en el paladar. Hay un estudio en donde ellos comparan las semillas criollas del maíz, por eso esa imagen que les pongo, que ellos notaron que a pesar de que tenían el mismo color y el mismo tamaño, separaron en surcos estas semillas y notaron cómo cambiaba el sabor. Era muy significativo el sabor porque dicen que el maíz de estas semillas era un sabor dulce, y las que ellos habían metido la mano eh, tenía un sabor completamente diferente. Asimismo, hay otra clasificación que son las semillas baby. En estas semillas el hombre ya metió la mano completamente. Son semillas de la clasificación de semillas mejoradas, y estas son muy peculiares o mucha gente las reconoce, por ejemplo, en las zanahorias baby, en las lechugas baby. Muchas veces, bueno, en me habían comentado que ellos creían que eran zanahorias comunes de semillas normales, y que nada más no las dejaban crecer a estas semillas. Pero en verdad no, estas semillas son modificadas desde que son, ahora sí que desde que son semillas, para impedir que se desarrolle completamente, pero no pierden ningún valor nutricional. Hasta los estudios que hay hoy en día, eso es lo que las representa, que a pesar de que impidieron el desarrollo de la semilla, no cambió ni su sabor ni su valor nutricional. Pero algo que, que resaltan es de que estas semillas solo se pueden utilizar una vez. Y por ejemplo, nosotros les hemos dicho que, por ejemplo, la tarea que habíamos dejado de la lechuga que la cortábamos y de ahí salía, en estas semillas, bueno, y en estas hortalizas no iba a pasar. ¿Por qué? Porque al ser modificadas ya no se podían usar. Si ya compramos nuestras zanahorias baby, las lechugas baby, ya no iba a volver a brotar de ahí otra hortaliza o ni siquiera hojas. La primera vez que germinaran esas semillas era la única vez que iba a tener este cambio. Pero también resaltaban que estas semillas requieren 20% menos que el agua, que a comparación de otros cultivos. Entonces también como que era un debate del tema, porque decían, a lo mejor no las podemos reproducir más veces, pero pues nos ahorran agua y pues vendría siendo equitativamente a una ganancia.
Las semillas de hortalizas son las que más conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más empapados en el tema. De estas, pues existen una gran variedad en cuanto a formas y tamaños. Como les comentaba, a comparación de las baby, estas sí necesitan abundante agua y pues nosotros hemos aprendido en lo que va el taller a cómo reproducirlas, por ejemplo, desde el mismo fruto que obtenemos. Más adelante mi compañera Josefina les va a continuar ese tema que ya ella nos había impartido desde la clase anterior, pero va a mencionar otras formas para obtener semilla de lo que ya tenemos en casa. Muchas de estas, pues ya nosotros mismos hemos experimentado y hemos ido de la mano todo el grupo para ir teniendo conocimientos, ¿no? En los conocimientos del compañero. Entonces, a estas son las en que en nosotros como grupo y a lo mejor también entre la sociedad son de las más conocidas. También están las semillas de las frutas. Estas también son muy utilizadas. ¿Por qué? Porque son de los casos más fáciles de obtener. Simplemente con cortar el fruto podemos obtener en gran cantidad en algunos semillas. Entonces, las más utilizadas y, por ejemplo, de las más reconocidas. Si nosotros les ponemos en una mesa semillas de sandía, semillas de papaya, semillas de limón o semillas de manzana, ustedes a simple vista las van a reconocer. ¿Por qué? Porque hemos crecido, hemos a ello mismo a reconocer que estamos comiendo. Entonces, a simple vista nosotros podríamos ponerle el nombre, esta es semilla de tal, esta es semilla de tal, y son fáciles de obtener. Muchos de ustedes nos han dicho, yo ya corté mi melón y ya obtuve semillas y las planté. Sí, porque pues ustedes están, nosotros nos facilitamos más de lo que tenemos en casa. Entonces, por eso han sido de las más reconocidas. Pero también no hay que dejar a esas semillas como las que les decía, las nativas, para que nosotros nos abarquemos más y no solo nos quedemos en lo que ya conocemos. Y también tenemos las semillas comestibles. Las semillas comestibles, como su nombre lo dice, es adaptado al consumo humano o animal. Muchos los comemos como que en las comidas, en los platillos, como snacks, y hay diferentes formas. Hay unas con cáscaras blandas y hay otras con cáscaras más duras, como la nuez, pero todas ellas nos sirven para alimentar y no nos hacen ningún daño. Estas tienen un apartado diferente porque, como comentábamos antes, hay semillas que se pueden comer desde semillas y hay semillas que no. Eh, Estas semillas también son muy adaptables a combinarlas. También hay que recordar que todo hay que comerlo en moderación y bajo estricto, mm, perdón. También hay que tener en pie las enfermedades que tenemos. Hay muchas mezclas que nos podrían, en vez de beneficiar, perjudicar. Entonces hay que tener en cuenta lo que estamos padeciendo para poder también combinarla, por ejemplo, con medicamentos. También lo que decían, si eres alérgico a las nueces, a las avellanas, pues no consumir esas, pero podrías consumir otras y muchas de ellas contienen muchos nutrientes, muchas vitaminas que nos favorecen al cuerpo. Estas podrían decirse que son las semillas que estarían un poco englobadas en la polinización abierta,
pero muchas de ellas también están ya modificadas por el hombre. Mi compañero Esteban ahorita les va a hablar un poco más de ese tema que está haciendo como el boom en estos tiempos. Pues vamos a continuar con el tema de las semillas. El tema que voy a presentar se llama diversidad de semillas en el huerto. Aquí en la imagen podemos ver pues que tenemos un montón de tipos de semillas. Recordemos rápidamente pues qué es una semilla. Una semilla es una estructura que contiene a un embrión en reposo. Dentro de cada semilla hay un embrión latente, el cual pues va a dar origen y tiene toda la información genética necesaria para dar origen a una nueva planta. Y como pueden ver en esta imagen, pues hay semillas de variados tamaños. Aquí nosotros clasificamos las semillas en semillas minis, como en el caso de esta, que si no mal me equivoco es la semilla del apio. A ver si se alcanza a ver mi flechita. Estoy ahí moviéndole la flechita para señalar, esa es el apio. Luego ya tenemos semillas de tamaño mediano, como en el caso de la cebolla. Ahora voy a mover mi flechita aquí. Tenemos ahí la cebolla de color negro. También consideramos de tamaño mediano las semillas de chile. Ahora vean. También noten que ahí hay una escala en centímetros para que ustedes más o menos pues le calculen ahí cuánto mide, ¿no? Una semilla de chile pues estará midiendo unos 3 milímetros más o menos. Bueno, también semillas medianas como la del betabel y la selga. Vean que aquí yo en realidad no sé si esto que estoy señalando es acelga y esto que ahora estoy señalando es betabel. Son semillas muy parecidas. Y bueno, podemos pasar ya a semillas grandes, como las de la calabaza. Son semillas que estarán midiendo aproximadamente un centímetro, 1.2 milímetros, más de un centímetro. O la del chícharo, que pues en realidad no mide tanto, estará midiendo aproximadamente 6 milímetros. Ahora le estoy señalando. Y finalmente el cempasúchil es una semilla muy delgada, pero muy larga. Estará midiendo aproximadamente un centímetro y medio. Y finalmente la cebolla, que bajo esta clasificación pues tenemos semillas, la consideraría yo una semilla mediana. Las semillas siempre nos generan mucha confusión porque existen las semillas baby, que las semillas comestibles, que las semillas transgénicas, que las semillas mejoradas, que las semillas híbridas. Y bueno, hay un montón de tipos de semillas, pero de manera general las podemos clasificar semillas de polinización abierta o criollas, que es lo que estuvo hablando Elia, semillas mejoradas y semillas transgénicas. De manera general podemos clasificar las semillas en estas tres categorías. O son semillas de polinización abierta, o son semillas mejoradas, o son semillas transgénicas. ¿Cuáles son las semillas de polinización abierta? Pues Elia ya nos explicó este tema, pero para recordarles, semillas de polinización abierta es donde el hombre no interviene en el proceso de polinización. Eso quiere decir que en los huertos urbanos que nosotros vamos a tener, generalmente vamos a estar produciendo semillas de polinización abierta. No vamos a utilizar métodos, técnicas para controlar la polinización. Una abejita va a llegar a mi planta de albahaca y luego se va a ir a mi planta de jitomate y luego se va a ir a mi planta de, a mi florecita del chile y no estoy controlando la polinización. La polinización es natural. Las semillas mejoradas sí se va a controlar esta polinización. Y en las semillas transgénicas, más que la polinización, lo que se va a hacer ya es se van a utilizar técnicas de biología molecular para meter genes a esa planta de otra especie. ¿Qué son las semillas mejoradas? ¿Qué es lo que me toca a mí hablar? El tema de criollas, ya lo abordó Elia. Pues las semillas mejoradas son semillas producidas utilizando distintos métodos de polinización controlada por el hombre. ¿Cómo puedo controlar la polinización? Pues a lo mejor cuando las florecitas por ejemplo, una col, cuando la col empieza a dar flores, puedo ponerle una bolsa encima a la florecita para que la abeja ya no pueda polinizar, ya no pueda llevar un granito de polen de otra col a esa col, o el viento, o el agua. Entonces, ¿quién va a hacer la polinización? Pues yo, es decir, el hombre. Yo voy a seleccionar plantas, ciertas plantas, les voy a tomar el polen y con un pincel
o con otra técnica, voy a poner ese granito de polen sobre sobre las florecitas que me interesan para poder producir nuevas semillas. Y dentro de las semillas mejoradas, hay dos tipos básicos, lo que son las semillas mejoradas utilizando un mejoramiento tradicional y las semillas híbridas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las semillas mejoradas y las semillas híbridas? Bueno, las semillas mejoradas son semillas obtenidas como resultado del cruce de plantas de la misma variedad, una variedad seleccionada, tratándose de formar líneas puras. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, si yo tengo coles en mi huerto y lo que me interesa producir son coles, voy a colectar polen de una col y lo voy a llevar a otra col. Yo voy a seleccionar plantas fuertes, plantas grandes, plantas que me den una col muy grande, y de ese es como voy a hacer yo la cruza, ¿sale? Son líneas puras, es decir, voy a juntar una planta de col con otra planta de col, que tenga características que yo quiero. En el caso de las semillas híbridas, aquí lo que voy a hacer es, y como dice aquí, son semillas obtenidas como resultado del cruce de plantas de variedades puras diferentes o incluso de dos especies diferentes. Cuando hago semillas híbridas, puedo juntar una col con una coliflor. Y entonces son plantas que vienen de líneas puras, es decir, vienen de coles, otra viene de coliflor, una va a ser macho, otra va a ser hembra, pero voy a unir plantas de diferentes variedades. Como para que quede más claro, espero que esto sirva. Las semillas mejoradas, como ejemplos, podrían ser un poco los faraones de Egipto. Yo creo que, recordando un poco la historia, los egipcios, la línea que gobernaba Egipto, generalmente se cruzaba, tenía descendencia, utilizando solamente entre hermanos, primos, parientes. Buscaban ellos crear líneas puras, es decir, como que buscaban el mejoramiento de ellos como humanos. Bueno, o eso creían. Es lo que buscaban los faraones. Por eso es que cuando analizamos la historia de ellos, vemos que resulta que uno es hijo del otro, que se casó con la hermana, etcétera, ¿no? En el caso de las semillas híbridas, el ejemplo más conocido tal vez es la unión de una yegua con un burro, lo cual nos va a dar una mula. La mula normalmente no va a tener descendencia fértil. Entonces, normalmente una yegua pues la tendría que cruzar con un caballo macho, ¿no? Un burro pues con una burra. Pero si yo quiero hacer un híbrido, cruzo una yegua con un burro y obtengo una mula. ¿Por qué obtener una mula? Pues porque la mula va a tener características del caballo y del burro. El caballo es un animal ágil, el burro es un animal resistente e inteligente. Si yo junto una yegua y un burro para producir una mula, voy a obtener un animal que va a ser no tan ágil como el caballo, pero va a tener más agilidad que un burro, va a ser inteligente como un burro y va a tener mucha resistencia. Por ejemplo, las mulas han sido usadas en vez de los bueyes para arrastrar la yunta. ¿Por qué? Pues porque incluso a veces hasta son más resistentes que los bueyes, y también los puedo utilizar a manera de caballo. No me voy a ir a mi casa en un buey, ¿verdad? Va a ser muy lento, no va a ser muy controlable, pero sí puedo utilizar una mula para arrastrar mi arado, y también puedo utilizar la mula para irme y regresar a mi casa, porque también es manejable. Esa es la ventaja de los híbridos. Espero que con estos ejemplos se entienda. Si yo creara una semilla mejorada, otras regresando a semillas mejoradas, por ejemplo, aquí abajo puse Lycopersicum esculentum. Ese es el nombre científico del jitomate. Aquí dice Lycopersicum esculentum, tipo salado, BG, es Benita Galiana. Nosotros podríamos en el Pilares Benita Galiana crear una semilla mejorada de jitomate. ¿Para qué vamos a hacer una variedad para qué queremos crear una semilla mejorada de jitomate que sea de Benita Galiana? Porque de esa manera vamos a asegurar que ese jitomate que estoy sembrando se adapta a las condiciones específicas que hay en el Pilares Benita Galiana, la temperatura, la humedad, la precipitación. Todo eso va a ser un jitomate totalmente adaptado al Pilares Benita Galiana. Y esa va a ser mi línea pura. Bueno, ahora como ejemplo de semillas híbridas tenemos Lycopersicum esculentum,
jitomate, la variedad se llama Tarandas 334 F1. Esta es una semilla híbrida. Seguramente fue creado utilizando un jitomate de, no sé, de una línea pura de una zona determinada de Chihuahua con otra zona determinada de Sinaloa. Se unieron estas dos variedades y con esto se creó, como ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero más o menos así funciona, y con eso se crea la semilla híbrida Tarandas 334 F1. ¿Qué ventajas y desventajas voy a tener de utilizar semillas mejoradas o semillas híbridas? Las ventajas de las semillas por mejoramiento tradicional es que son semillas que originan plantas con características estables. Es decir, una col siempre me va a dar una col, otra col, y va a ser coles muy parecidas. Pueden utilizarse para mantener variedades criollas. Utilizando el mejoramiento tradicional, se pueden mantener variedades criollas adaptadas a la región particular del país. Es muy importante esto porque Oaxaca, por ejemplo, no es una región totalmente cálida, no es una región totalmente fría, no es una región totalmente plana, no es una región totalmente montañosa. Cada estado de la República Mexicana tiene características particulares y mantener líneas puras utilizando estas técnicas para generar variedades criollas nos va a permitir obtener semillas adaptadas a la región particular donde se está sembrando. Otra ventaja es que las semillas que se hacen por mejoramiento tradicional tienen características especiales como precocidad. ¿Qué quiere decir precocidad? Pues que va a pasar poco tiempo desde que germina hasta que empieza a dar flor. Alta producción, algunas pues se seleccionan porque dan pues mucha producción. Resistencia a determinadas plagas y enfermedades. A lo mejor la variedad del Benita Galeana que yo cree va a ser resistente a los pulgones. A lo mejor podría yo, después de mucho trabajo, lograrlo. Y sobre todo que están adaptadas a ciertas regiones. Las semillas pueden utilizarse en próximos ciclos de cultivo. Las semillas que se hacen por mejoramiento sí pueden utilizarse en próximos ciclos de cultivo, considerando una cosita que ahorita les voy a decir. Y cuestiones económicas, no son tan caras realmente. Y las desventajas. Las desventajas de las semillas mejoradas tradicionalmente, pues es que es un método no tan natural de producción de semillas, porque el hombre tiene que intervenir para dejar o no dejar polinizar las plantas. Mantienen cierto nivel de diversidad genética, es decir, que nos dan plantas que no son tan uniformes. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que a lo mejor no todas mis coles, y yo lo que estoy utilizando son semillas de col mejoradas tradicionalmente, me va a dar col no sé, de un diámetro de 10 centímetros, la otra planta me va a dar una col como de 9, la otra me va a dar como de otros de 10, otra de 8, va a haber por ahí unas que salgan como de 6, entonces sí va a haber un poco de variabilidad genética. Se producen plantas fuertes y débiles, entonces al hacer esto, habrá plantas que sean más resistentes a alguna plaga, otras que no, a pesar de que así vengan genéticamente ya seleccionadas, pero sí hay unas que van a ser más fuertes y débiles. Otra desventaja del mejoramiento tradicional es que dan origen a plantas con características especiales muy limitadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si la línea que yo estoy seleccionando es resistente al pulgón, seguramente solamente va a ser resistente al pulgón, no va a ser resistente a la mosquita blanca, a lo mejor es susceptible a hongos, o sea, nada más es resistente al pulgón y a lo mejor a una determinada especie de pulgón. Si la ataca otra especie de pulgón, a lo mejor ya no es tan resistente. Y otra desventaja es que su mejoramiento lleva mucho tiempo. Si nosotros quisiéramos hacer un programa de tener semillas mejoradas tradicionalmente en el Pilares Benita Galeana, esto nos va a llevar 20 años. Hay que empezar hoy y en 20 años ya vamos a tener las plantas adaptadas al lugar específico del Benita Galeana. Bueno, aquí en ventajas estábamos viendo que las semillas pueden utilizarse en próximos ciclos de cultivo. Eso es cierto, pero consideren que, por ejemplo, el betabel y la selga son el mismo género, la misma especie, pero distinta variedad. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo betabel y acelga en mi huerto y quiero tener semillas? Va a haber entrecruzamiento entre el betabel y la selga, porque son el mismo género y la misma especie. Lo mismo pasa con
el brócoli, la col, la coliflor, la col de Bruselas y otras. Todas son la misma especie, distinta variedad. Brassica oleracea, variedad itálica, es el brócoli. Brassica oleracea, variedad capitata, es la col. Y Brassica oleracea, variedad botrytis, es la coliflor. Entonces, en mi huerto es posible que se cruce la coliflor con la col y con el brócoli. Entonces, ahí vamos a obtener plantas de características intermedias, vamos a obtener ahí cosas extrañas, y no nos va a formar ni el brócoli, ni nos va a formar bien la col, ni nos van a formar bien la coliflor. Por eso es que hay que, cuando aquí le puse un asterisco, que dice las semillas pueden utilizarse en próximos ciclos de cultivo, sí se pueden utilizar, pero hay que aislarlas, hay que utilizar metodologías específicas para producirlas, ¿sale? A eso me refería. Bueno, creo que ya me estoy colgando mucho. Ahora, las semillas híbridas. Si yo opto por semillas híbridas, ¿cuáles van a ser las ventajas? Pues que la semilla es predecible debido a su alta similitud genética. Es decir, que casi todas me van a salir igualitas. Hay algo que se llama vigor híbrido, que genera plantas fuertes con las características deseadas. O sea, van a ser plantas fuertes, algo que le llaman que le llaman los genetistas vigor híbrido. Y voy a tener una producción inmediata de plantas mejoradas con características como aumento de las partes vegetativas, es decir, a lo mejor consigo un híbrido que me va a dar, en el caso del apio, tallos muy grandes, muy gruesos, a lo mejor híbridos de acelga que me va a dar hojas grandototas, híbridos de jitomate que me van a dar frutos grandes y en cada racimo me va a dar 8 o 10 jitomates. Las semillas híbridas no están adaptadas a una región particular, sino que se busca que se adapten a muchos climas. Pueden utilizarse en Oaxaca, en Sinaloa, en el Estado de México, etcétera. Y normalmente presentan una mayor resistencia a plagas y enfermedades. Su germinación, desarrollo y producción es uniforme. Esas son sus ventajas. Pero como toda la vida también tiene sus desventajas. Es un método, pues, menos natural, no es tan natural como la producción de semillas utilizando la polinización abierta. Las semillas producidas no pueden considerarse como criollas y no tienen un valor cultural. Las semillas híbridas no son semillas criollas, no se pueden hacer semillas criollas utilizando el sistema de semillas híbridas. No hay diversidad genética en las semillas, es otra desventaja, ya que todas nos darán origen a plantas idénticas. Para un productor esto es maravilloso porque las coles, si sembró coles, le van a salir todas aproximadamente del mismo tamaño. Todos van a tener 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Y para el productor es maravilloso y tiene que ver un poco nuestra culpa. Porque nosotros cuando vamos al centro comercial, cuando vamos al mercado, nos gusta que lo que nos comemos pues tenga un tamaño uniforme. Pocas personas van a comprar un jitomate que presente tamaño, que haya mezclados chicos, medianos, grandes, grandototes, y así nos los vendan por kilo. Generalmente lo que buscamos es que todo esté uniforme. Queremos jitomates que aproximadamente todos se parezcan y que todos sean más o menos del mismo tamaño. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad la mayoría de los productos que consumimos, tanto en el mercado, en el tianguis, en el centro comercial, se utilizaron semillas híbridas, porque de esta manera es como nosotros las compramos. Casi nadie le va a vender hortalizas producidas con semillas mejoradas tradicionalmente o de polinización abierta. Cuando vamos a un pueblo, a veces vamos al mercado, vamos a su tianguis, y ahí sí vamos a ver que no es parejo. Vamos y compramos jitomate, y vamos a ver que nos venden jitomate mezclado, chiquito, grande, mediano. Y no es que sean de diferentes variedades, es que así salen. ¿Sale? La única manera de obtener jitomates de forma uniforme es utilizando semillas híbridas. Bueno, otra desventaja es que su costo es mayor y la semilla obtenida no puede obtenerla. Yo ya utilicé esa semilla híbrida y dejo algunas plantas para que produzcan semilla. Es lo que llamamos la F2, la generación 2. Pues esas semillas no deberían o no pueden utilizarse en próximos ciclos de cultivo, ya que pueden no ser viables o presentar características deficientes. ¿Qué quiero decir? A mí me encantó esta semilla híbrida que compré de jitomate, porque me da unos jitomates de 6 centímetros y todos salen bien bonitos. Entonces yo decido
pues dejar algunos jitomates los dejo madurar muy bien y colecto sus semillas. Resulta que cuando las vuelvo a sembrar, es decir, la generación F2, me van a dar jitomates, pero ya no me van a salir igual de bonitos. Ahí sí va a volver a sus características originales. Me va a volver a dar jitomates de diferentes tamaños y muy variables. Entonces, es por eso que no se recomienda utilizar la semilla híbrida en próximas generaciones. Y finalmente, las semillas híbridas requieren de un paquete tecnológico para que los productores de Sinaloa nos den este jitomate que nos envían a la central de abastos y que llega al mercado. No solamente basta con comprar la semilla híbrida, hay que utilizar un paquete tecnológico. ¿Qué es esto? Que el que produce la semilla, esta semilla híbrida, le va a decir al productor cuánto fertilizante y qué tipo de fertilizante tiene que usar. Le va a decir qué plaguicidas utilizar para controlar las plagas que puede llegar a presentar. Le va a decir en qué, cuál es el clima adecuado, y si no hay el clima adecuado en la región, entonces lo va a invitar a que ponga un invernadero para que en el invernadero se mantengan las condiciones ideales para producir la máxima productividad de este tipo de semilla. Esa es la otra desventaja. ¿Cómo lo vemos esto ya en términos económicos? Aquí tenemos una semilla mejorada utilizando el mejoramiento tradicional, son semillas de jitomate. Se llama, nuevamente, su nombre científico del jitomate, Lycopersicum esculentum, la variedad Río Grande. Esta es la línea pura. Un sobre de estas semillas cuesta y trae aproximadamente 160 semillas, trae aproximadamente, cuesta 20 pesos, haciendo el cálculo. Cada semilla me va a costar .125 pesos, es decir, como un centavo, tantito más. Cada semilla cuesta un poquito más de un centavo. De 10 centavos, perdón. Ahora, la híbrida. La semilla híbrida, nuevamente, Lycopersicum esculentum, jitomate, la variedad Tarandas 334F1. El sobre de 1000 semillas me va a costar 1,904.80 pesos. Eso quiere decir que cada semilla me va a costar $1, casi 2 pesos, 1.9 pesos, casi 2 pesos. Entonces, vean la diferencia. Una semilla por mejoramiento tradicional me vale 10 centavos y una semilla mejorada me vale 2 pesos. Esto, pues es algo, cuando nosotros lo hacemos en el huerto, a lo mejor en un huerto urbano no es tan importante, a lo mejor decimos, bueno, puedo pagar 2 pesos por cada semilla, pero cuando voy a producir en el campo 30 hectáreas de jitomate, ya no es lo mismo multiplicar la cantidad de semilla que necesito para 30 hectáreas por .125 o por 2 pesos. Tengo aquí como productor yo decir qué me interesa, qué es lo que yo quiero. Tengo que tomar decisiones entre si utilizo la de mejoramiento tradicional o las semillas híbridas, ¿sale? Los productores, aunque la semilla híbrida es más cara, optan por comprar la semilla híbrida. ¿Por qué? Pues porque les va a dar mejor rendimiento, va a ser más resistente a enfermedades y le va a dar tamaño uniforme, ¿sale? Entonces vean que sí hay una diferencia fuerte en el precio. Por eso es que este tema de las semillas es un tema polémico y un tema complejo. Espero que hasta aquí le voy a parar. En la próxima clase les seguimos con las semillas transgénicas. Pues ya hablaron mucho los compañeros acerca de las semillas y ciertamente, como dice Esteban, pues es un tema complejo. Pero bueno, mi tema es relacionado más bien cómo obtener semillas en casa, pero en un estado emergente como el que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Pues vamos a tomar lo que hay en casa o nos morimos bueno, no nos morimos de hambre, ¿verdad? Porque afortunadamente pues no hemos llegado a una situación tan compleja como esa. Pero bueno, pues vámonos preparando porque no sabemos, ¿verdad? Y no quiero ser pesimista, pero pues las cosas así son. Y incluso, bueno, vamos a nosotros, en el chat les participaba algo que decía, bueno, si quieres hacer revolución, pues produce tus propios alimentos, ¿verdad? No, estamos aprendiendo técnicas, estamos aprendiendo conceptos, procesos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos, sí sabemos sembrar, ¿verdad? Sembrar nuestras semillitas, sembrar nuestras plantas, pero pues hay que aprender a sembrar con conciencia. Y vamos a ver entonces cómo podemos obtener
las semillas las semillas de lo que tenemos en casa. Entonces ya se habló ampliamente, ¿verdad? Que las semillas son parte principal de cualquier sistema de producción de alimentos. Sin semilla, pues no hay alimentos. Ya dijimos, una semilla va a dar origen a una planta, tiene la información genética para dar origen a otra planta. Y pues la semilla nos ha venido acompañando a la humanidad desde que se descubrió la agricultura, ¿verdad? Muy bien, entonces, también ya lo comentaron, en sí la semilla, aparte de que nos va a proporcionar una planta que nos va a dar origen a más frutos, bueno, las mismas semillas nos sirven como alimentos. Y tenemos bueno, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, el maíz, pues son semillas que en sí son alimentos, ya lo vimos también ampliamente en los germinados, que son, bueno, es un alimento potencial para nuestra alimentación, porque tiene ahí los nutrientes en potencia, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo vamos a obtener nuestras semillas. De la canasta al huerto, lo comentaba, en este momento es difícil salir y comprar la semilla. Ya ahorita ya sabemos todo lo que nos dijo el maestro Esteban, cómo elegir semillas para poder plantar, pero bueno, no puedo salir, sí puedo salir, pero no debemos salir, ¿verdad? Por la situación que tenemos. Entonces, que eso no nos detenga, les he comentado, para poder tener un huertito o un huerto y poder, pues ir experimentando, porque es esto, ¿verdad? Estamos experimentando. Entonces, las semillas que vamos a sembrar, bueno, vamos a elegir semillas de hortalizas con frutos carnosos, como los jitomates, las guayabas, los tomatitos, el chile, pues son semillas de frutos carnosos, ¿verdad? Y pues las vamos a poder obtener. Seguimos entonces, y aquí tenemos una canasta básica, de aquí pues vamos a obtener las semillas de fruto carnoso, como son estas, ¿verdad? El aguacate también, pues estas son semillas comestibles, aquí tenemos semillas comestibles, la chía, la nuez de moscada, pues esas son las semillas comestibles, que también, bueno, pues vienen de otra planta, ¿verdad? Que viene de semilla precisamente. Entonces vamos a obtener nuestras semillas. Ya teniendo en la casa, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que más consumo en mi casa? Yo, por ejemplo, aquí en la casa se consume mucho el jitomate, el tomate, el chile, la cebolla, los ajos, que espero que, bueno, ya algunos estén germinando o cultivando, tratando de cultivar sus ajos, sus cebollas y sus papas. Entonces, ahora vamos a practicar cultivando jitomates. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar el fruto de la semilla, más bien la semilla del fruto. Aquí están las semillas, ¿sí? Estos recuerden que son óvulos fecundados. Cada semillita es un óvulo que está fecundado y que tiene un embrión en potencia que puede dar origen a una planta, ¿sí? Este es un ovario, todo esto es un ovario, y bueno, el ovario forma todo el fruto. Muy bien, vamos a limpiar la semilla, se limpia la semilla, se extiende, se pone a secar en un lugar ventilado y a la sombra y se pone a germinar o se puede guardar. Vamos a ver. Algo muy importante es la limpieza de la semilla. Yo me enfrenté a la situación de que, bueno, tenía las semillas. Vamos a ver aquí, la limpieza de las semillas. Aquí, esto se llama, es un lóculo, ¿verdad? Donde se encuentran varias semillas. Miren, si ustedes observan aquí, hay una especie como de gelatina. Este es un mucílago formado de muchos carbohidratos, ¿sí? Que están precisamente alimentando a la semilla. Esto, a la hora de separarlos, se pega demasiado, entonces es difícil tratar de separarlo.
Yo le puse agua y no se separaba. Muy bien. Para limpiar bien esto, lo que vamos a hacer, lo que hice fue un proceso de fermentación. ¿Qué es el proceso de fermentación? Aquí lo vemos. Se coloca la semilla, los lóculos, todo esto, todo el juguito se coloca en un frasco, se tapa, con una manta de cielo para que deje también respirar aquí. Entonces, y aquí se van a formar, van a entrar en acción los microorganismos que empiezan a descomponer todo esto. Entonces, fíjense, nos ayuda, los microorganismos nos van a ayudar a limpiar la semilla y ya cuando la limpiamos al chorro del agua, ya es más fácil separarla. Entonces nos van a quedar así las semillitas, miren, bien limpiecitas, ¿sí? Estas semillas las podemos poner a germinar. Yo las pongo a germinar en un tipo invernadero pequeño, ¿verdad? Que lo podemos acondicionar por medio de las cajitas donde viene el pan, que aparece un pequeño invernadero. Yo utilizo una caja donde venían chocolates, entonces pues ahí tengo mi invernadero. Como les comentaba, o puedo poner a germinar la semilla o puedo guardarlas. Aquí vemos estas semillitas que están aquí. Las guardamos, se deben guardar en bolsitas de papel, ¿eh? Yo ahorita las guardé aquí, pero las voy a comprar su bolsita de papel. Entonces, le vamos a poner qué tipo de semilla es y en qué fecha las obtuve. Muy bien, ya tengo mi semilla. Ya así de esta manera nosotros podemos limpiar nuestras semillas, ¿verdad? Quedan muy limpiecitas y ya listas para sembrar. Como ahora, lo que yo estoy experimentando, bueno, es con semillas de jitomate y con semillas de fresa. Les voy a decir cómo tengo el cultivo de fresa. Igual, hay varios métodos para extraer la semilla de fresa. Ya sea la manera más rápida y fácil es quitar las fresas y colar las semillas. O raspar las semillas para quitarlas una por una, estarles raspando, por si se tarda uno. O también secar las semillas para secar las fresas de los frutos para quitar las semillas. Esto pues es más fácil, pero igual se tarda. Entonces lo más viable pues es licúo las fresas o la cascarita de la fresa para no desperdiciar todo lo demás. La cascarita de la fresa la meto a la licuadora y cuelo las semillas. Se deben utilizar los mejores frutos, los más carnositos, los más grandes, nomás que a veces a mí se me antojaba y me los comía, pero bueno, ya obtuve las semillas, ¿verdad? En relación, hay varias semillas que necesitan ciertos tratamientos, ¿verdad? En este caso, la semilla de fresa, pues necesita un poquito de frío. Entonces, esto se llama un proceso de estratificación, que es lo que se hace. Entonces, como que se simula el medio ambiente, como en el que se desarrolla la fresa, que necesita un tiempo de frío. Entonces, se mete al refrigerador para que a la hora de sacarlas, piensen que ya es la primavera y empiece a germinar. Y pues sí me sucedió eso, ¿verdad? Entonces, ya se ponen en mínimo una semana. Yo las dejé 15 días en el refrigerador y ya obtuve las semillas. O se pueden hacer así, o se puede sacar la semilla, limpiarla y meterla al refrigerador. Muy bien. Entonces dijimos ya de la semilla despierta, pensando que ya es primavera para poder germinar. ¿Qué es lo que yo hoy hice? Ya limpié la semilla. También la semilla la puse también a fermentar para que se le quitara todo el mucílago que tenía alrededor. Aquí no sé si se ve, son pequeñitas las semillas. Se les alcanzan a ver, estas son las semillas de fresa. Entonces yo las puse aquí en un papel absorbente y como les comento en una cajita que parecía invernadero. Entonces,
¿Para qué es lo que, recuerden que para que germine una semilla, pues necesita suficiente humedad, temperatura, calorcito, ¿verdad? Y que esté en lo oscuro para que empiece a germinar. Aquí tenemos entonces las semillitas germinando, las semillitas de fresa, y aquí ya empiezan las hojitas cotiledonares. Después ya le pasamos, sí, ya las pasamos ya las pasé a un semillero. Esas son, hasta ahorita ese es el tamaño que tienen las plantulitas. Aunque para sembrar fresa, pues lo mejor es ya la plántula o los esquejes, los estolones para sembrarla, si no se tarda, pues sí se tarda el proceso. Pero con el tratamiento, la experiencia que yo obtuve, se supone que la semilla de fresa tarda 30 días en germinar. A mí me germinó en 15 días y en 24 días yo ya tenía ya estas plantulitas. Entonces, pues así se puede sembrar fresa, pero lo más viable es sembrarla ya comprando la plantita o por estolones, pero el problema es que no podemos, no debemos salir. Si pudiéramos salir, pues comprábamos las semillas, ¿verdad? Unas semillas híbridas donde pudiéramos ya tener nuestras plantitas, pero así no he tenido el fruto de la fresa. Lo que obtuve sí fue el fruto del jitomate. Eran unos jitomates bola muy bonitos, grandotes, y oh sorpresa, salieron los jitomates más pequeños, pero pues igual, saben ricos. Ahora voy a probar de esa semilla como si es viable o no. Y pues ahí les iré pasando los resultados. Entonces, pues hasta aquí mi participación. El día de hoy hablamos sobre semillas, las semillas de polinización abierta, las semillas mejoradas por medio de un método de mejoramiento tradicional y las semillas híbridas no son semillas que estén peleadas. Nada más como para cerrar, son semillas que tienen diferentes usos y uno tiene que analizar y valorar qué semillas necesita. Las tres son necesarias. Sobre todo, en todo caso, si yo me dieran a escoger alguna, pues en teoría son más útiles las de polinización abierta, pero también las híbridas y también las por mejoramiento tradicional son muy útiles. Depende para qué las quiero, depende si soy productor, depende de si yo las quiero para mi casa, todos tienen su punto de vista. Hasta ahí el hombre le ha metido mano, pero más que nada lo que le ha metido mano es a la polinización, a dejar que la abeja, el abejorro, el colibrí las polinice. Ahí es donde le está metiendo mano. Otra vez me da gusto que estén con nosotros. Más o menos hemos mantenido el mismo número de personas en el grupo. Creo que les está gustando. Yo por lo general no les digo que hay tarea ni nada, pero me gustaría hacerles una recomendación. El conocer las plantas también se podría considerar como un arte, además de ciencia, como un arte. Hay pintores que se dedicaron a ilustrar la botánica, como José María Velasco, y lo que yo les he estado comentando de las familias botánicas, estaría bueno que ustedes fueran haciendo ya sea dibujitos o que vayan colectando hojas o flores, así como uno guardaba el pétalo de una rosa en un libro, así ustedes vayan haciendo su colección de flores o de hojas de las diferentes familias que les hemos presentado, para que ustedes vayan haciendo una especie de álbum chiquito, un catálogo, y ya puedan tener ahora sí que esta parte más romántica de la botánica. Y bueno, con eso me despido, espero no haberlos aburrido tanto. Espero que sigan con nosotros la próxima semana.